voy a intentar realizar algunas aclaraciones, explicar muy brevemente en qué consiste nuestra actual situación jurídica, que parece que va a acabar pronto, el 21 de junio, y de la que tanto se ha hablado en la opinión pública. Bienvenidos a todas las personas que os habéis sumado. Y bueno, pues voy a hacer unas explicaciones lo más breves posible y voy a intentar ser lo más claro, ¿no? Yendo a algunas cuestiones fundamentales que supongo que ya habréis escuchado en noticias, habéis leído en periódicos y que se han discutido muchísimo durante este tiempo. Como todos sabéis, desde que se declaró la pandemia global, tenemos más o menos un estado de emergencia también global. La mayor parte de los países han realizado diversas iniciativas normativas para afrontar una situación de anormalidad. Todos los ordenamientos jurídicos funcionan siempre en condiciones de normalidad. Sin embargo, hay situaciones irregulares, situaciones excepcionales, que de vez en cuando hacen necesario la utilización de mecanismos también excepcionales, previstos en algunos casos por el ordenamiento jurídico y en otras ocasiones no previstos. Hay que decir que en nuestro contexto europeo, la mayor parte de los países cercanos han preferido extender al máximo la dimensión normativa ordinaria. Es decir, con la excepción, creo, de Portugal, que sí que ha declarado un estado de emergencia sanitaria, España es también el único país europeo que ha utilizado claramente y a discreción el estado de alarma o uno de los estados de emergencia previstos constitucionalmente. Alemania tenía una ley de emergencias sanitarias del año 2007 que le ha permitido gestionar con bastante eficacia la pandemia. Italia simplemente ha recurrido a un decreto ley porque la Constitución italiana no prevé estados de emergencia como en España, sino que solamente prevé un estado de guerra. Francia también ha hecho una ley específica para el coronavirus, para que los distintos órganos constitucionales aborden la cuestión. Y en nuestro país, como sabéis, desde el 14 de marzo, hace prácticamente 3 meses, tenemos declarado un estado de alarma. Por lo tanto, en los ordenamientos jurídico-constitucionales tenemos dos posibilidades. Bien, una especie de previsión institucional clara y específica en la Constitución, o bien la utilización de mecanismos ordinarios que pueden ser utilizados para abordar situaciones de emergencia o de crisis asociadas a la sociedad del riesgo. En nuestra Constitución, el artículo 116 prevé 3 situaciones distintas, o prevé 3 estados de emergencia, por así decirlo. Por un lado el estado de alarma, por otro lado el estado de excepción y por otro lado el estado de sitio. La primera gran aclaración que hay que realizar es que mientras que el estado de excepción y el estado de sitio son situaciones, por así decirlo, de carácter político, relacionadas con insurrecciones dentro del propio país, ataques exteriores, o en el caso del estado de excepción, pues situaciones de desórdenes públicos o funcionamiento irregular de las instituciones. El estado de alarma no tiene propiamente, por así decirlo, un carácter político, sino que tiene un carácter más técnico, más asociado, como hemos dicho antes, a las distintas situaciones que pueden provenir de la sociedad del riesgo. Pues calamidades como inundaciones, catástrofes medioambientales, anormal funcionamiento de los servicios públicos, como ocurrió en 2010 con el estado de alarma de los controladores aéreos, y como es nuestro caso, y estaba previsto en la propia ley orgánica, las pandemias. Por lo tanto, tenemos 3 modelos de estados de emergencia. Lo que ocurre es que la Constitución no los regula muy detalladamente, como no puede ser de otra manera, y entonces tendrá que ser el legislador orgánico, que lo hizo en 1981, el que desarrolle y despliegue correctamente pues, lo que son el estado de alarma, de excepción y de sitio. El modelo que el legislador orgánico tenía para abordar la regulación de este artículo 116 era doble. Por un lado, utilizar el modelo gradualista, que se dice, o cualitativo,
y el modelo causal. El modelo gradualista supondría que se podrían ir aplicando los distintos estados de alarma, de excepción o de sitio, dependiendo de si la situación en concreto era más o menos grave. Sin embargo, el legislador orgánico, yo creo que con buen criterio, se fue hacia el modelo causal. Y el modelo causal, ni más ni menos, es que se prevén unas situaciones objetivas y de acuerdo a esas situaciones objetivas se podrá declarar un estado de alarma de sitio o de excepción. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estamos ante situaciones causales, objetivas, que tienen que verificarse, que tienen que analizarse y ver después si los distintos órganos que pueden declarar los distintos estados de emergencia pueden realizarlo o no pueden realizarlo. En concreto, el gobierno optó en el día 14 de marzo por declarar, como se venía diciendo por una parte de la doctrina ya importante y distintos juristas, por declarar el estado de alarma. Vamos a explicar muy brevemente cómo funciona el estado de alarma, quién puede declararlo, cuáles son las condiciones objetivas y cuál ha sido el contenido concreto de este estado de alarma especialmente invasivo por la situación tan grave que estábamos viviendo a partir de marzo de este año. En principio, y a diferencia del estado de excepción y de sitio, en el estado de alarma quien puede inicialmente hacer una declaración mediante un real decreto es el gobierno. El gobierno a través del Consejo de Ministros. El gobierno a través del Consejo de Ministros es el que tiene que inicialmente analizar si una situación se ha ido de la normalidad, estamos en un marco excepcional y por lo tanto hay que declarar el estado de alarma. Como no es un estado propiamente político, como hemos dicho anteriormente, sino que es más relacionado con la supervivencia de la comunidad política, pues se entiende que esos 15 primeros días el gobierno tiene cierta libertad para declarar el estado de alarma y tomar las decisiones que crea convenientes en ese contexto o en ese marco. Por lo tanto, el gobierno es quien puede declarar inicialmente. El periodo son 15 días máximo, nunca más, pero pueden ser menos, porque a lo mejor la situación se resuelve antes de los 15 días. Y una vez que se ha realizado el decreto, los distintos ministerios pueden ir tomando o realizando órdenes ministeriales o, en su caso, el propio gobierno podría modificar alguno de los extremos del estado de alarma si la situación lo requiere. Con posterioridad, si el gobierno, y hemos visto que hemos tenido 6 prórrogas, con la de esta semana, si el gobierno necesita prolongar ese estado de alarma, necesita el concurso del Congreso de los Diputados, que es una especie de triple acto conjunto. El gobierno propone una prórroga con unas condiciones, el Congreso de los Diputados, no el Senado, sino solo el Congreso de los Diputados, es el que tendrá que aprobar la propuesta del gobierno, pudiendo modificarla si fuera el caso, y una vez que autoriza la prórroga, el gobierno es el que declara, teniendo en cuenta esta autorización del Congreso, la prórroga del estado de alarma. La curiosidad, o no curiosidad, pero sí es importante que sepáis que las prórrogas no tienen por qué durar 15 días, pueden durar menos o pueden durar más. Y que el dueño de la prórroga no es propiamente el gobierno, sino que el dueño de la prórroga es el Congreso de los Diputados, que es quien puede en un momento determinado, a través de un acto contrario, dar por terminado un estado de alarma. Hemos tenido, como he dicho con anterioridad, 6 prórrogas, si no me equivoco. El uso de los 15 días, lo ha advertido el gobierno, está relacionado con el propio artículo 116. El artículo 116 señala que ni el Congreso de los Diputados ni las Cortes Generales ni su funcionamiento puede suspenderse, ni por supuesto la responsabilidad del gobierno desaparece. Y parece más adecuado con el principio democrático o más, por así decirlo, concordante con el principio democrático, que las prórrogas no sean muy largas para que puedan existir un control por parte del Parlamento, estableciendo las condiciones y dando a entender a la opinión pública el acuerdo, el no acuerdo de la oposición con respecto a las medidas que se han ido adoptando.
Con respecto al estado de alarma, también quiero decir algunas cosas que considero importantes. Primero, que evidentemente quien dirige el estado de alarma y toma las decisiones es el gobierno de la nación, pero que la propia ley orgánica de 1984 prevé la delegación, por ejemplo, en alguna comunidad autónoma o en alguna parte del territorio, del ejercicio de ese estado de alarma si así lo creyera conveniente. Lo que ocurre es que el COVID-19 estaba extendido por todo el Estado y, por tanto, quizá no tenía mucho sentido tomar medidas fragmentadas, aunque, insisto, en Alemania, por ejemplo, donde el federalismo funciona realmente bien, las medidas adoptadas se han consensuado con la federación y después cada länder las ha ido aplicando como creía conveniente. No ha sido el caso español, sino que siempre se ha centralizado el poder público en el gobierno de la nación, que es el que ha ido tomando las medidas y, por así decirlo, se las ha terminado imponiendo a las comunidades autónomas. En este contexto, lo que ocurre es que se suspende la distribución constitucional de competencias y las que normalmente ejercitan las comunidades autónomas pasa a ejercerlas temporalmente el gobierno de la nación. La Ley Orgánica de 1981 establece claramente cuáles son las medidas que puede adoptar el gobierno, que puede, no que debe, sino que puede adoptar el gobierno para abordar una dificultad como la que hemos estado viviendo, una dificultad tan grave. La Ley Orgánica señala que, en primer lugar, se puede limitar concreta y específicamente y por un tiempo determinado la circulación, por lo tanto el artículo 19 de la Constitución, la libre circulación de personas por el territorio. Yo creo que esta ha sido la medida más grave, más limitadora de derechos fundamentales y más polémica, porque al fin y a la postre ha supuesto no tanto o no solo la imposibilidad de circular por la calle o poder ir a otra provincia o a otra comunidad autónoma o viajar, cuanto que hemos sido confinados en nuestras casas y ha habido una especie, digo especie y subrayo de especie, suspensión del principio de libertad. Y ahora nos hemos dado cuenta de que la libertad es un principio ontológico para la realización y el ejercicio de otros derechos fundamentales, pues como es la libertad de manifestación y otros muchos derechos previstos en la propia Constitución. Esta ha sido la medida más polémica, más intensa. Yo creo que no ha habido una suspensión absoluta, pero sí es evidente que la limitación ha sido fuerte y aquí se tiene que aplicar el principio de proporcionalidad. Tendrá que ser el Tribunal Constitucional, porque ya hay algún recurso con respecto al estado de alarma. Tendrá que ser el tribunal el que decida si la medida ha sido adecuada, si la medida ha sido necesaria, si la medida limitadora de este derecho fundamental ha sido definitivamente proporcional. El gobierno temporales de bienes, esto ya estaba previsto en la ley de 1954, supone también una especie de limitación del derecho de propiedad, por el cual hay una expropiación ex ante sin un pago o un contrapago previo que exige la expropiación forzosa. También puede imponer, y de hecho ha impuesto prestaciones obligatorias, ya estaba también la Ley de Protección Civil y se deriva del artículo 34 de la Constitución. Puede intervenir, de hecho lo ha hecho, y ocupar industrias, fábricas o locales, no domicilios privados, no ha ocurrido. Puede limitar o racionar los servicios de interés general, los servicios generales, determinando qué actividades pueden y son medidas especialmente importantes para la sociedad y por lo cual tienen que seguir funcionando en el contexto del estado de alarma. Puede tomar medidas para garantizar el abastecimiento del mercado, también lo ha hecho, como hemos visto con las mascarillas, y por supuesto puede tomar todas las medidas necesarias para reforzar, como ha hecho y ha venido haciendo, toda la cuestión sanitaria desde el Ministerio de Sanidad. Es una cuestión también polémica que si queréis después podemos analizar. Hay un último, por así decirlo, una última posibilidad, que es que el gobierno puede tomar todas aquellas medidas previstas en las normas para la lucha contra enfermedades infecciosas o situaciones graves medioambientales, que es lo que ha venido haciendo o se ha venido haciendo durante el estado de alarma.
Los decretos del estado de alarma, en particular el primero, pero después todos los siguientes, han sido decretos que han hecho un uso exhaustivo de todas estas posibilidades previstas en la ley orgánica. E insisto, quizá la más polémica ha sido, desde luego, la relativa a la limitación de derechos fundamentales. Hay una cuestión más que yo creo que es importante. En la propia ley se estableció un régimen sancionador muy genérico, aludiendo a otras normas procesales y sustantivas, y no previendo, porque la ley orgánica no lo hizo y el decreto no ha querido hacerlo, un sistema tipificado de sanciones. Yo creo que esto es importante decirlo. Hemos sobrepasado el 1.000.000, yo creo que ya bastante largo, de sanciones, lo cual parece bastante, ¿no?, para una situación como la que hemos vivido, y estamos ante una aplicación, no digo desproporcionada, ni mucho menos, pero sí que exigía una tipificación que podía haber hecho el Real Decreto inicial, una tipificación, y desde luego muchas de las sanciones pueden ser discutidas y discutibles, como ha señalado la Abogacía del Estado en algún informe, porque se ha estado aplicando el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que no parece una norma indicada para la vulneración de las normas establecidas en el decreto, en los decretos del estado de alarma. Ahí va a haber cierta polémica porque la propia ley orgánica señala que todas aquellas sanciones que no son firmes finalizarán o se darán por canceladas cuando acabe el estado de alarma, que insisto será probablemente el día 21. Con respecto al control de lo que es el estado de alarma, simplemente señalar que ya había una sentencia de 2016 del Tribunal Constitucional, porque ya habíamos tenido un estado de alarma en el año 2010 por el asunto de los controladores aéreos, donde el tribunal había otorgado valor de ley a el Real Decreto realizado por el Gobierno de la Nación. Y las prórrogas consiguientes también son sometidas a un control por parte del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, es una norma que en principio parece que tenía un carácter reglamentario, pero que gracias a esa intervención del Tribunal se ha convertido en una norma con valor de ley. Así las cosas, fundamentalmente en todo lo que no son órdenes ministeriales, las decisiones adoptadas por el Gobierno y después prorrogadas por el Congreso de los Diputados serán analizadas, si fuera el caso, por el Tribunal Constitucional. Ello no implica, ni mucho menos, que hayan desaparecido las garantías procesales, otro tipo de garantías jurisdiccionales con respecto a los daños que en los ciudadanos haya podido provocar el estado de alarma. La propia ley orgánica ya establece que las personas que hayan sufrido daños por la aplicación de un estado de alarma pues podrán pedir las indemnizaciones correspondientes, y además se espera una avalancha de demandas, probablemente extrapatrimoniales, con respecto a la actuación del Estado, y yo aquí también vislumbro que el Estado tendrá que hacer una norma específica para abordar esta cuestión. Con respecto a los derechos fundamentales, el control no ha desaparecido, por lo tanto no podemos hablar de suspensión de derechos, pero sí que es verdad que en la medida en que el decreto inicial suspendía los plazos procesales y administrativos, aunque esta no sea una cuestión que ahora nos preocupe, pero sí procesales, pues era difícil presentar ante los tribunales correspondientes los recursos derivados de posibles vulneraciones de derechos fundamentales de los ciudadanos. En general, yo creo que el Gobierno optó por un modelo lo más garantista posible, pero también por un modelo sencillo, es decir, tomar todas las decisiones él, centralizar esas decisiones y, en la medida posible, eludir, yo creo que el acuerdo previo con las propias comunidades autónomas. Esto ha puesto de relieve una vez más pues, el estado un tanto, no voy a decir lamentable, pero sí pues escasamente cooperativo y desleal de nuestro federalismo y de nuestro sistema autonómico. Porque siguiendo el modelo alemán o incluso la praxis norteamericana, lo deseable habría sido quizá no actuar con un estado de alarma tan invasivo, pero, insisto,
España es un país muy fragmentado políticamente y que tiene cierta tendencia al decisionismo, ¿no? Lo que en situaciones de dificultad, como vimos con el artículo 155 en el caso catalán, pero también vimos en el año 2010, pues lleva a la aplicación de estas normas excepcionales para que no se creen vacíos de poder. Bueno, básicamente es un poco lo que yo quería explicar. Ahora creo que lo conveniente sería que me realizarais las preguntas que creéis conveniente para que no se nos eche tiempo encima y bueno, pues todas aquellas curiosidades o cuestiones que me queráis plantear, pues voy a intentar resolverlas a la medida de lo posible. Mira, tenemos una pregunta en el chat. Se ha Sí. cuestionado la legalidad de las sanciones. ¿Puede aclararlo? Bueno, la verdad es que el problema es que se ha venido a aplicar. El régimen sancionador estaba en la ley orgánica por derivación del propio reglamento, perdón, del propio decreto. Toda esa regulación sancionadora estaba en la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, el artículo 36.6, que es el que yo creo que más se ha aplicado, y luego todas las normas específicas de la legislación sanitaria, la Ley General de Sanidad y la Ley de Salud Pública. En mi opinión, creo que se han venido aplicando el 36.6 de la Ley Orgánica. Y esta ley orgánica o esta norma establece que en caso de desobediencia o resistencia a la autoridad se podrá imponer una multa, no sé si es leve, entre 600 o de 600 euros para arriba, por, insisto, desobediencia o por, en su caso, resistencia a la autoridad. Y lo que ha venido haciendo, o lo que han venido haciendo, parece, los agentes de seguridad, policías, policía local, Guardia Civil y Policía Nacional, Policía Autonómica, ha sido aplicar automáticamente esta norma en caso de que alguna persona no respetara el régimen de confinamiento. Y esto ha ocurrido en muchas ocasiones. Lo que ocurre es que esta norma nos señala que es una desobediencia a una orden previa, parece, del propio agente de seguridad y no una aplicación automática de la sanción. Siendo esto así, parece que, y la Abogacía del Estado lo ha planteado de esta forma, parece que la aplicación de esta norma o de este régimen sancionador pues quizá no atendería a la realidad material de la norma, ¿no? A lo que preveía o la situación de hecho sancionable. Y desde ese punto de vista se ha dicho que quizá muchas de las sanciones pues no sean de acuerdo al principio de legalidad, lo cual no es muy correcto técnicamente, pero para que me entiendan los que nos están escuchando, es la cuestión un poco que he planteado con respecto al 36.6. Tenemos otra pregunta. ¿Qué alternativas podrían haberse aplicado en lugar del estado de alarma que hubieran producido la misma eficacia en la contención del COVID-19? Pero yo creo que aquí lo que se ha planteado, y yo creo que, dada la situación político-institucional del país, insisto, parece que el estado de alarma era lo más efectivo. Lo que muchos profesores han planteado, o algunos profesores han planteado, es que se utilizaran las leyes generales sanitarias del Estado, de salud pública y de sanidad, y luego las normas específicas de las comunidades autónomas, que casi todas tenían con respecto a emergencias sanitarias, para que éstas adoptaran de manera consensuada y previamente normas propias para abordar de manera autónoma la crisis de la pandemia, ¿no? Entonces, claro, esto plantea un problema porque la limitación de la libertad de circulación, en particular, pues pasar de provincia o pasar de comunidad autónoma o superar el municipio, parece que esta decisión sola y esta limitación del derecho fundamental solo la puede adoptar el Estado, porque al fin y al cabo es un derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Constitución, y la regulación y la previsión de las limitaciones y facultades pues siempre las tiene que realizar el Estado, es competente para ello. Entonces, desde ese punto de vista, claro, muchas de las medidas o algunas de las medidas quizá necesitaran obligatoriamente un estado de alarma y la habilitación que ese estado de alarma permite, pero, insisto, se podría quizá haber dado a las comunidades autónomas pues un papel más importante en las decisiones relativas de la lucha contra la pandemia. Y eso ha sido lo que efectivamente ha ocurrido en muchos casos, porque como bien sabéis, aunque el Ministerio ha tratado, con escaso éxito, tengo que decirlo en muchas ocasiones, de comprar material sanitario e importar
material sanitario, han sido las propias comunidades autónomas las que por libre y atendiendo un poco a los criterios generales que establecía el Ministerio, los que se han lanzado al mercado internacional para traer todo el material sanitario que necesitaban para abordar la crisis. Por tanto, eso no ha funcionado de manera correcta, también porque el Ministerio de Sanidad era un ministerio casi fantasma, con apenas 400 y pico millones de euros de presupuesto y que yo creo que no estaba preparado desde el punto de vista administrativo y personal, y no lo digo por el ministro en cuestión, sino porque es un ministerio que apenas coordina la competencia sanitaria que sustantivamente la tienen que realizar las comunidades autónomas. Te digo otra pregunta. ¿Qué implicaría una sentencia que declare la inconstitucionalidad del Real Decreto de estado de alarma ahora que hay diputados que han presentado recurso? Bueno, y saludos de sus exalumnos de la UAP a de Derecho. Pues, hombre, feliz de tenerlos por aquí. Me hace muchísima ilusión. Saludos también. Bueno, la implicación es de largo alcance. Desde luego, no me imagino, y no quiero que me malinterpreten, que el Tribunal Constitucional vaya, por ejemplo, a declarar inconstitucional todo el decreto, ni mucho menos, quizá algún aspecto concreto, pero evidentemente una declaración de inconstitucionalidad implicaría que todas las medidas adoptadas pues no han superado el principio de constitucionalidad y el principio de legalidad constitucional, y ello nos abocaría a una situación verdaderamente confusa desde el punto de vista de la responsabilidad que hayan podido tener los poderes públicos en los daños concretos que se hayan podido realizar por aplicación del estado de alarma en ciudadanos, en empresas y en otras situaciones subjetivas. Desde luego que sería una situación impensable prácticamente, pero que podría implicar un daño patrimonial para el Estado en una situación de crisis económica como la que estamos, pues muy grave, desde luego. Vale, a ver si nos da tiempo a responder a la última pregunta. La propia Ley Orgánica 4/1981 dice que el estado de alarma puede tener una prórroga, la prórroga. Aún así estamos a por la sexta. ¿Considera que procedería más bien un estado de excepción después de los 15 días obligatorios del estado de alarma? Las prórrogas pueden ser indefinidas en el tiempo. No hay un límite de prórrogas, por un lado, para ir rápidos. Y insisto, pueden ser de más de 15 días. Y lo más importante que se me pregunta, también se dijo en su momento, y aquí la opinión pública pues ha ido de un lado a otro, yo creo que sin mucho criterio, se dijo que, claro, como la invasión en derechos fundamentales y la suspensión de derechos están en el artículo 55.1, tanto para el estado de excepción como estado de sitio, se dijo que quizá habría que pasar de un estado de alarma a un estado de excepción. Yo creo que eso no es posible porque la situación objetiva del estado de excepción es radicalmente distinta al del estado de alarma. Es una situación política, ya he dicho antes, de anormal funcionamiento institucional, de desórdenes públicos de carácter político, y objetivamente creo que no se puede pasar del estado de alarma a estado de excepción. Lo que sí podemos poner en cuestión, y desde luego el cuaderno constitucional se ha estirado hasta límites insospechados, es si muchas de las decisiones tomadas en el contexto de alarma pues estaban previstas en la ley orgánica. Una cosa sí digo, necesitamos, en cuanto esto acabe, y ojalá acabe pronto, una reforma sistemática de esta ley orgánica de 1984 y una previsión muy distinta normativa con respecto a la posibilidad de que existan pandemias como la que estamos sufriendo.